Espera. Hola, mi nombre es Álvaro Nuño y os voy a contar en qué ha consistido mi trabajo sobre la campaña electoral del 20 de noviembre en las redes sociales. Es para la asignatura Comunicación Política y Globalización del Máster de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Alcalá. Como podéis ver aquí detrás en el ordenador, el planteamiento sería preguntarse cuál fue la utilización de las redes sociales en la campaña electoral por parte de los diferentes partidos políticos en esas elecciones, qué mensajes fueron los que transmitieron, cuál fue su influencia en los resultados y si son las redes sociales un verdadero campo de juego importante político para conseguir esos resultados electorales. Los antecedentes son muy claros. En las elecciones de 2004 los mensajes que se transmitieron en SMS, el quién ha sido y el pásalo, pásalo, después de los atentados del 11M, cambiaron radicalmente en 2 días los resultados de las elecciones generales de 2004. Todas las encuestas daban ganador al Partido Popular y sin embargo ganó el Partido Socialista. En estas últimas elecciones generales de 2011, los partidos políticos han aprendido y han utilizado las redes sociales y fundamentalmente Facebook y Twitter y otras herramientas como las web 2.0 o el WhatsApp para intentar acaparar la atención de sus usuarios. Bueno, esa atención se basa en unas cifras que son muy importantes, es decir, ¿quién maneja Internet y las redes sociales en España? El 76% de los ciudadanos utiliza un teléfono móvil en España y la mitad de ellos tienen conexión a Internet. El 60% de los españoles tienen conexión en red, ADSL, en sus domicilios y de ellos el grupo más importante, el 90%, son los estudiantes, que son los más participativos, después con un 88% los jóvenes de 16 a 24 años y las mujeres en mayor medida que los hombres. Esos serían los nichos de electorado y de usuarios que tendría Internet ahora mismo en España. Bueno, hemos intentado reflejar las opiniones de varios expertos en comunicación y en redes sociales, varios estudiosos como Carles Point, Antonio Gutiérrez Rubí y Gabriel Colomé, consultando pues varios artículos que han hecho de investigación en prensa, fundamentalmente en el diario El País. Carles Point dice que no se puede establecer una relación entre movilización en Internet y votos, como al final así ocurrió viendo los resultados de las elecciones. Es decir, tener muchos seguidores online tampoco implica que te vayan a votar, y los más activos en Internet son los menos movilizados electoralmente. Las redes sociales cobran cada vez más importancia para la comunicación electoral, es cierto, pero todavía no son fundamentales, tan fundamentales como puede ser, por ejemplo, el rey de los medios de comunicación, que es la televisión. Antonio Gutiérrez Rubí da el término de tecnoelector, que es el que utiliza la tecnología Internet como espacio de resocialización política, aunque tampoco logra mantener la conexión entre la utilización de estas redes sociales y de estas nuevas herramientas y el voto final. Y Gabriel Colomé dice que la gente forma su opinión a través de los medios, pero también sus relaciones sociales, es decir, ahí se basarían las redes sociales, no solo ese mensaje directo que dan los partidos políticos o sus líderes, sino lo que opinan el resto de personas de su ámbito sobre ese partido político o sobre determinadas ideas. Llevado al ámbito de las redes sociales, ese ámbito pasa del ámbito físico al ámbito virtual, lo que llamaríamos pues las comunidades de amigos, los grupos de Internet, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Bueno, hay una decepción claramente de estos dos autores fundamentalmente por la estrategia que siguen y la utilización que hacen los partidos políticos en esta campaña electoral de 2011 en redes sociales y en Internet. Carles Point dice que la estrategia comunicativa se mantiene, sigue siendo unidireccional, no aprovecha realmente las herramientas que ofrece Internet y las redes sociales. También dice que es una incongruencia porque el internauta
movilizado tiene una cultura comunicativa muy alta y unas expectativas elevadas, y la realidad le decepciona, en tanto en cuanto los partidos políticos no utilizan todas esas herramientas, y que mucha gente continúa fiándose de los medios de comunicación habituales, como son la radio, la prensa, la televisión, para formar su opinión. Antonio Gutiérrez dice que Internet es un espacio más crítico y más maduro y exigente, y no esperan una relación vertical como la que mantienen los partidos políticos, fundamentalmente los partidos políticos mayoritarios en política, que lo importante es el comportamiento de los partidos y no la tecnología en sí, y que hay que fomentar la participación e interactuar con los ciudadanos, algo que no hacen los partidos políticos, o que no han hecho en estas pasadas elecciones campaña electoral del 20 de noviembre. Bueno, tenemos aquí dos ejemplos que podéis ver. Uno es una Twitter entrevista y otro es un teledebate. Es decir, la entrevista que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba fue el único de los dos candidatos políticos que se atrevió a mantener una entrevista en Twitter. Fue una entrevista que duró 45 minutos, contestó 69 preguntas y le llegaron a formular 2.400 preguntas los usuarios de Twitter, que él evidentemente en 45 minutos no pudo contestar, pero se comprometió a contestarlas. Por otro lado está la utilización de un medio habitual como es la televisión. Como todo el mundo sabe, se celebró un debate en la Academia de la Televisión el 7 de noviembre, fue retransmitido por todas las cadenas y tuvo una audiencia de 12.006.000 espectadores. Esta cifra se corresponde al 54,2% de audiencia televisiva total, de cuota de pantalla, es decir, la mitad de la gente que estaba viendo la televisión en ese momento estuvo viendo el debate, y en total lo vio el 27,4% de la población. El minuto más visto de ese debate fueron 13.728.000 personas, según los datos de Kantar Media, que es la empresa que mide las audiencias de televisión, por comparar dos elementos comunicativos como son el de la entrevista en Twitter y el debate en televisión. Bueno, otro de los efectos que ha tenido los mensajes que se han transmitido en la campaña electoral es que se centran más en la contracampaña que en la campaña electoral. Es decir, los partidos políticos en estos 15 días, del 4 de noviembre al 18 de noviembre, se han dedicado más a mandar mensajes de crítica al partido contrario que a transmitir sus propios mensajes. Se han analizado en este trabajo, fundamentalmente dos redes sociales, que son Facebook y Twitter, y en estas redes sociales hay dos elementos muy claros, que son el transmitir en Twitter, por ejemplo, en transmitir el perfil oscuro de un candidato, que es el PP, que es el candidato de Mariano Rajoy. Se hizo una cuenta de Twitter que se llamaba Naniano Rajoy, y en la cual se difundía una imagen distinta de la que Mariano Rajoy, con reflexiones, por un tono jocoso e irritante. El PP intervino y evidentemente la red Twitter tuvo que quitar una reclamación, y Twitter decidió quitar esa cuenta. Según Carlos Sánchez Almeida, que es un abogado que está especializado en estos temas de redes sociales, la parodia y la sátira están legitimados por la ley siempre y cuando no impliquen riesgo de confusión. Hay que decir que fue la propia red Twitter la que eliminó esa cuenta y no el Partido Popular. La clausura de la cuenta, sin embargo, provocó una amplia reacción defendiendo la libertad de expresión como derecho fundamental dentro de las redes sociales. Y incluso esa reacción se ocupó como trending topic dentro de la red Twitter por parte de usuarios que estaban en contra de esa clausura de esa cuenta. Bueno, hay otros ejemplos de contracampaña, por ejemplo, del Partido Socialista. Aquí tenéis unos, por ejemplo, y es transmitir distintas imágenes jocosas del líder. Aquí tenéis algunas divulgadas y colgadas por militantes y simpatizantes del Partido Socialista en Facebook, como he dicho, desde el viernes 4 al viernes 8 de noviembre, y son críticas contra el líder del Partido Popular. También hay contracampaña del PP, hay que decir que en volumen es mucho menor, igual imágenes colgadas y difundidas por militantes, pues
contra los líderes del Partido Socialista. Hay que decir también que, lejos de los partidos políticos tradicionales y mayoritarios, había formaciones políticas o formaciones sociales cuya única alternativa, por no tener difusión en otros medios de comunicación, por no tener derecho a espacios electorales, su única alternativa de difusión de contenidos son las redes sociales. Es decir, por ejemplo, es el caso de Democracia Real Ya y del movimiento 15M, que es cierto que no se presentaban a las elecciones, pero que son movimientos contra el propio sistema. Hay que decir que a estos movimientos se circunscribieron exclusivamente se vieron obligados a circunscribirse solo a las redes sociales porque la Junta Electoral Central impidió que se manifestaran en la calle durante la campaña electoral. No les permitió hacer actos electorales, puesto que no eran formaciones en sí que se presentaban a las elecciones. También hicieron contracampaña, Democracia Real y 15M, pero no contra un determinado partido político, sino contra todos los partidos políticos. Aquí veis otros ejemplos, es decir, imágenes colgadas y difundidas por simpatizantes de estos movimientos de Democracia Real Ya y 15M, en los que pues se va no solo contra los partidos políticos mayoritarios, sino contra el sistema electoral y el sistema económico y financiero del país. Bueno, hay otros movimientos que sí se presentaron a las elecciones, como el movimiento ECUO, el movimiento ecológico de Juan López de Uralde, que solo se podían, que no tienen medios económicos y tampoco podían salir en los medios tradicionales, y que se remitieron simplemente a las redes sociales. Tuvieron un movimiento en Twitter que se llamaba Reinicia el Debate, Almohadilla Reinicia el Debate, que fue muy exitoso, y por ejemplo por mantener una comparación, pues en Facebook Juan López de Uralde consiguió 53.000 seguidores, mientras que Mariano Rajoy, por ejemplo, tenía 66.000 y Alfredo Pérez Rubalcaba no llegaba a los 45.000. Evidentemente el número de seguidores, aunque fuera parejo, no tiene nada que ver con los resultados electorales finales. Es decir, cuando tuvo representación en las Cortes, el Partido Popular tuvo 192 diputados y el Partido Socialista 100. No existe una correspondencia entre seguidores en Facebook y al final votos. Bueno, este movimiento, volviendo al movimiento 15M y a Democracia Real Ya, el sociólogo de la Universidad de Múnich, Ulrich Beck, dice que estas herramientas son utilizadas por movimientos reivindicativos no solo en España sino en el resto del mundo. Él lo llama movimiento Ocupa Global. Dice que la sociedad de riesgo global tiene un concepto reflexivo de sí misma y ahí han salido unos movimientos Ocupa globales en los que todos salen a la calle, virtual o efectivamente, utilizando las redes sociales, utilizando la calle. Beck dice que hay movimientos parejos como Ocupa Wall Street, Londres, Vancouver, Bruselas, Roma, Frankfurt, es decir, que es un movimiento, no es un movimiento nacional, no es un movimiento local, sino que es un movimiento global, pero que cuestionan los marcos desde dentro, y de ahí que la protesta global exhiba diferencias locales. Conclusiones finales de este trabajo. La actividad recogida en las redes sociales no mantiene una correspondencia con los resultados finalmente obtenidos por los partidos políticos. Aquellas opciones políticas más ciberactivistas no cosecharon tantos votos reales como virtuales. Las formaciones tradicionales mayoritarias no aprovecharon las nuevas herramientas que las redes sociales permiten y sin embargo mantuvieron sus resultados. Y la diferencia de resultados no fue por la utilización de redes sociales, sino por otras cuestiones ajenas. Y los usuarios y las propias formaciones políticas presentes en las redes sociales se dedican a difundir mensajes críticos contra el adversario ideológico y no exponen sus ideas y planteamientos y proyectos utilizando las características intrínsecas de las redes sociales, que también permiten, como por ejemplo la interacción con sus usuarios. Estas son las conclusiones del trabajo final. Muchas gracias.